Bienvenidas a todas a nuestro programa especial de Mujer a Mujer en este mes de diciembre, cercano a la Navidad, y como cada mes es una alegría poder conocer un poco más a nuestras invitadas. Y en este caso nos acompaña la pastora Rufina Rapp. Confieso que siento una enorme curiosidad por conocerte, Rufina. Ya tengo el agua lista y el mate preparado, así que mientras nos tomamos unos mates, queremos conocerte a vos, tu historia familiar, y en un primer lugar quisiéramos que nos cuentes cómo fue tu infancia y tu adolescencia. Buenas tardes, Alicia, ¿qué tal? Un gusto nuevamente tener este espacio y conversar contigo. Gracias por la invitación a este programa tan lindo. Y bueno, simplemente me vuelvo a presentar. Soy Rufina Rapp, soy pastora de la Congregación Evangélica de Paracayó, en Paraguay. Qué lindo poder tener este espacio en donde les puedo compartir un poco acerca de mi infancia, de mi adolescencia. Pues yo crecí en una familia tipo, ¿no? Papá, mamá. Soy la cuarta hija, ¿sí? Somos entre 4 hermanos. Tengo un hermano mayor, después me siguen 2 hermanas y ahí vengo yo. Yo nací en Puerto Rico, Misiones, y mi infancia y mi adolescencia lo viví en Ruiz de Montoya, Misiones. Allí mi familia sigue siendo miembro de la Iglesia Evangélica Suiza, el cual cuenta con un colegio también de secundario, donde yo pude hacer allí mi secundaria también. Después de allí tuve la oportunidad de hacer mis estudios de teología en la Universidad de ICEDET en Buenos Aires, y allí pasé 7 años en esa distancia entre la familia y yo, que me había ido, ¿verdad? Bueno, pues mi papá es de origen suizo-alemán y mi mamá es de origen paraguayo, es hija de paraguaya, pero ya nacida en Argentina, al igual que mi papá también. Mi papá siempre fue empleado rural y mi mamá siempre, toda la vida, ha sido ama de casa, pero un ejemplo de vida realmente a seguir, que fueron para mí, que siempre pude contar con el apoyo de ellos, y creo que gracias a ellos y gracias a Dios estoy en el lugar en donde estoy hoy en día también. Qué lindo esto que decís sobre tus padres, ¿no? Es una enorme alegría cuando sentimos la presencia de nuestros padres y ese acompañamiento, ¿verdad? Tenemos una curiosidad sobre cómo descubriste tu vocación como pastora. Hablar de cómo uno descubre la vocación es algo bastante amplio, porque a medida que uno va creciendo le van sucediendo, digamos, muchas cosas, va viviendo muchas situaciones. Desde la primaria, digamos, primero siempre quería ser doctora porque me gustaba ayudar. Veía, observaba cómo era el trabajo de un enfermero, de una enfermera o del doctor. Entonces como que me empezaba a gustar. Pero después en el colegio, ahí el Instituto Leña Cuchilla tiene, actualmente tiene ahora 3 modalidades, pero en mi época solamente tenía 2, que era agronomía y técnico. Y como mi familia siempre fue dedicada más a lo que era del campo, la chacra, entonces yo quería conocer, ver algo diferente. Entonces hice el secundario en la modalidad técnico electromecánico. Ahí me gustaba mucho el tema de la electricidad, la mecánica, también me gustaba mucho dibujo técnico. Entonces ahí un tiempo decía, no quiero ser doctora, quiero ser arquitecta. Quiero construir edificios enormes que tengan mi nombre, siempre con ese sueño, ¿no? de desarrollarme, de salir adelante. Y en medio de todas esas cosas que fui viviendo, digamos, en la adolescencia, siempre tenía
mi vida o parte de mi vida estaba dedicada a la iglesia. Yo, empezamos a ir a participar del culto infantil desde que teníamos 4 años. Después empezamos a participar del grupo de jóvenes después de la confirmación y también fui catequista unos 6 a 8 años allí en la iglesia suiza. Y en medio de todo ese proceso estaba el pastor Darío Dodge en ese tiempo, en esa época. Y él siempre fue, digamos, alguien que, tanto a mí como a una amiga que también es de la iglesia, siempre nos motivaba a seguir participando. Llegamos a ser delegadas de jóvenes ahí de la congregación. Siempre que había reuniones del distrito, nos invitaba a participar allí. También dentro de las distintas tareas dentro de la congregación, siempre estábamos invitadas a participar. Por ejemplo, una que me quedó así bastante grabado, los encuentros de matrimonio, de familia. Y me acuerdo que siempre íbamos, mi compañera y yo, a participar de esos espacios, pero al mismo tiempo dábamos culto infantil a los niños. Entonces como que había esa dinámica, no tanto como decir, bueno, guardería y cuidar mientras los padres pueden compartir, sino que se creaba ese ambiente, ¿sí? Ese ambiente de reflexión sobre el Evangelio, en donde podíamos compartir, conversar, y muchas veces interactuábamos, digamos, también con los padres acerca de cómo llevar una vida de amor, de cuidado, de protección. Entonces eso me acuerdo que era muy lindo, que nos gustaba participar. Y también en los campamentos distritales, tuve la oportunidad de participar en esos campamentos de la iglesia, el CLAE, ¿no? Y ahí conocimos también muchos lugares. Y faltando unos 2 años para terminar el secundario, el pastor vino un día y nos dice, ¿ustedes no quieren estudiar teología? Y es como que me quedé así, teología, ¿qué puedo hacer yo? Y ahí, bueno, es que me llevó, digamos, esos 2 años antes de terminar de procesar, de pensar, de evaluar, reflexionar, digamos, de cómo era mi actividad participativa, digamos, dentro de la comunidad, y cómo yo, sin darme cuenta, me fui incorporando en espacios en donde, sinceramente, se veían o afloraban mis dones para llegar un día a lo que soy ahora, digamos, pastora. Incluso tuve muchas ocasiones en donde armábamos junto el culto con el pastor, ¿sí? Hacíamos parte de la liturgia, ya sea una oración o una lectura bíblica, y siempre es como que uno, lo hacía desde el lugar de que, bueno, me gusta hablar, me gusta leer, pero nunca desde pensar, ¿es esto para mí? ¿Es lo que quiero? Entonces, bueno, lo pensé y sentí que era, digamos, como un llamado, ¿no? al servicio de llevar la palabra a través del pastorado. Y bueno, allí tomé la decisión de sí embarcarme, digamos, en esta carrera. Pero lo bueno que tenía la iglesia era que había una especie de periodo de observación, en donde antes de ir a la facultad podíamos ir a una congregación y allí conocer una manera diferente de cómo funciona no solamente la iglesia, sino también cómo funciona la congregación. Y ahí entonces empecé a ver, digamos, nuestra iglesia, Iglesia Evangélica del Río de la Plata, desde otros lugares también. Y fui conociendo de lo rico y maravilloso que es nuestra iglesia, que tiene una diversidad de culturas, de costumbres, de tradiciones, que justamente hablábamos hace unas semanas atrás, y todos formamos parte de ese mismo cuerpo, ¿no? De esa misma familia,
que a pesar de vivirla de manera diferente, tenemos la misma fe. Y eso también ayudó a fortalecer esa decisión de ir a estudiar. Y ahí en ese periodo de observación, que lo hice justamente ahí en Entre Ríos, en la congregación de Viale, ahí estuve acompañada por la pastora Norma Ibú, quien también fue uno de los referentes que me ayudaron y que me acompañaron a la hora de dar ese paso, ¿sí?, para embarcarme, digamos, en la formación para llegar al pastorado. En una digamos, de la experiencia, o a veces uno tiene sus crisis de altibajos, y eso no es para mí, ¿qué voy a hacer? O ese miedo a uno a equivocarse. Ella me decía, bueno, por ahí en vez de arreglar los cables pelados de la luz, vas a arreglar los cables pelados que a veces nosotros como personas tenemos, ¿no? Entonces empezamos a reflexionar acerca de cómo vive la persona en su interior, ¿no? Qué cosas pasan por su mente, por su corazón, su estado de ánimo, y cómo uno puede acercarse, puede ayudar y dar a veces palabras de consuelo, de conforte, y a veces simplemente poniendo la oreja para escuchar, uno puede ayudar y acompañar a aquel que lo necesite. Entonces, al tomar esos ejemplos prácticos y llevarlo a la vida comunitaria, a la vida de las personas, entonces también, digamos, como que me ayudó a poder comprender, a ver, en esto en que yo me iba a embarcar, ¿sí?, en donde no era solamente encuentro de jóvenes, encuentros con niños, que todo muy bonito, sino que también hay toda otra dimensión, digamos, toda otra parte, que es justamente el ministerio de la visita, ¿no? Acompañar a la persona que lo necesite, pero desde otros lugares, ¿no? Esos momentos, esas experiencias como que ayudaron a poder sentir ese llamado de Dios. La verdad que al autoevaluarme y reflexionar sobre mí misma, me fui dando cuenta que tengo mucha afinidad con las personas de diferente edad. O sea, digamos, me siento cómoda conversando con una persona que tenga la misma edad que yo, o que sea menor, o que sea mayor. También, dependiendo de los temas, se hace una charla, una empatía, digamos, bastante positiva, y se arma un ambiente, un espacio cómodo, y a veces genera, digamos, confianza. Y así puedo decir, digamos, que fueron estas dos figuras, tanto el pastor Darío Dorch como la pastora Norma Ibu, que me fueron acompañando, digamos, en este proceso. Y gracias a Dios, vuelvo a decir, soy pastora. Qué lindo esto que nos contás, Rufina. Damos gracias por esas personas que Dios va poniendo en nuestro camino, a modo de poder alentarnos y acompañarnos, animarnos cuando estamos un poco caídos. Una vez que terminaste de cursar la carrera, ¿en qué lugares has servido como ministra y cómo te has sentido en el ministerio? Bueno, yo recién, hace poco tiempo, fui ordenada en el pastorado en noviembre del 2019. Me ordenaron como pastora. Una vez que uno termina la licenciatura en teología, uno entra en el periodo de vicariato, que sería como una pasantía, donde uno es inserto en una congregación y va cumpliendo las funciones pastorales, y al mismo tiempo es acompañado por un pastor ordenado, que sería el tutor, en donde va guiándote de acuerdo a las decisiones que se tienen que tomar, cómo acompañar, cómo trabajar, saber que cada congregación tiene una comisión directiva, que tiene ideas y maneras de trabajar, y también de que cada congregación tiene prioridades ante la tarea pastoral, digamos, por ejemplo,
prioridad en las visitas, prioridad en las personas que están enfermas, de visitar, de acompañar, o trabajo con los niños, con los jóvenes, y por supuesto estar ahí en los momentos celebrativos, ¿no? La realización de cultos, la realización de bautismo, confirmación, sepelio. Y esos 2 años de vicariato yo lo hice en la Congregación Evangélica de Caguazú, aquí en Paraguay también, así que es decir, terminé la licenciatura en Buenos Aires, Argentina, y allí me enviaron directamente a Paraguay, en donde estoy, digamos, actualmente. Entonces, puedo decir que estoy 5 años en el pastorado, pero en 2 congregaciones diferentes. Primero comenzando en la congregación de Caguazú y ahora estoy actualmente en la congregación de Maracayú. Y al mismo tiempo acompaño un poco la congregación de Catuete, porque allí es donde fue enviado mi esposo. Sí, él también es pastor, es el pastor Raúl Müller, fue ordenado este año, en abril. Entonces, como que estamos acompañando ambas congregaciones. Y si bien en Buenos Aires, cuando estudiábamos, la iglesia nos pedía que nosotros sigamos congregando, participando en alguna comunidad, entonces ahí los primeros años estuve como estudiante acompañando a la Congregación Evangélica de los Polvorines. En Polvorines estaba el pastor Ernesto Báez, que hoy ya es jubilado, y después estuve acompañando el proyecto diacónico ACE en la zona de San Fernando. De ahí estuve trabajando con el pastor Sabino Ayala, que también fue salir un poco de lo tradicional, digamos, de la comunidad con su comisión directiva y trabajar un poco en la obra diacónica, es decir, de cómo también transmitir la palabra a la gente, digamos, del barrio. ¿Sí? Acompañar a los niños, a los jóvenes que no pertenecen de manera tradicional o de manera directa a nuestra iglesia. Y fue también muy linda experiencia, muy enriquecedor, y también de realidades, ¿no? De cómo ellos viven el día a día, ver también sus situaciones económicas, su precariedad y cómo, digamos, acompañarlos también desde ese lugar, ¿no? Dándoles fortaleza, dándoles a conocer la palabra de Dios. Realmente fue muy, muy lindo. Bueno, cuando llegué a Paraguay, quien me estuvo acompañando, quien fue mi tutora en esos 2 años de vicariato, fue la pastora Mariela Boll, que también fue alguien que en ese tiempo pudo ayudarme y seguir fortaleciendo los dones para el ministerio pastoral. Y bueno, y hoy en día uno, con cada experiencia que uno va viviendo, va reafirmando esa vocación. Mujeres, ya se viene el último Noti del año. Y al igual que el año pasado, lo adelantamos porque ya se viene la Navidad. El tema será la bendición. Y tenemos muchas sorpresas para terminar el año bien arriba. El sábado 18 de diciembre a las 17 horas. No se lo pierdan, las esperamos. Ven y toca nuestro mundo.
transforma planes deseos en proyectos de vivir. Ven y inunda nuestra alma de esperanza y de saber. Qué importante y maravilloso es poder llevar la palabra de Dios a todas aquellas personas que la necesitan. Dios que se manifiesta de diversas maneras, y en tu vocación sos un instrumento en sus manos y muy valioso. ¿Cómo te has sentido, siendo mujer, desarrollando el ministerio pastoral? Aparte de, digamos, de poder estar acompañando en la congregación como vicaria y también como pastora, una de las cosas que ha sido bastante interesante y que fuimos aprendiendo juntos en las congregaciones que puedo estar, es el hecho de ser una pastora mujer. ¿Sí? Justo me han tocado acompañar a 2 congregaciones en donde nunca habían tenido la experiencia de tener una pastora o una vicaria mujer por mucho tiempo, ¿no? Estuve en Caguazú, estuve 3 años, y ahora en Maracayú estoy finalizando el 2.º año. Realmente es una etapa en donde uno va creciendo y madurando junto y va comprendiendo y va analizando las situaciones desde otro aspecto, digamos, justamente por todos estos conceptos o preconceptos que se venía teniendo, digamos, principalmente en estas congregaciones en donde no habían tenido la experiencia de una pastora mujer, ¿no? De pensar, bueno, ahora sí queda embarazada, o sea, cuando tenga los hijos, ¿qué va a pasar? Si se tiene que darle licencia en ese tiempo que la pastora no está, esos 3 meses, ¿va a venir alguien a acompañarnos o no? Con el tema de la crianza de los hijos, ¿será que va a poder sobrellevar el pastorado de la misma manera o va a ser más reducido? Todas esas cosas, digamos, como que al haber experimentado el hecho de tener una pastora mujer, fueron dándose cuenta de que igual es posible, ¿sí? Que igual es posible sobrellevar el pastorado y acompañar desde la congregación, poder acompañar a la pastora mujer en su tarea como ministro de una manera, digamos, no más relajada, sino que prácticamente vieron que el trabajo es el mismo, o sea, se tenga o no se tenga hijos, sea varón o sea mujer, ¿sí? Eso, digamos, por un lado fue lindo, porque también, digamos, yo desde mi lugar también te sentía cómo me va a ver la comunidad. ¿Será que la comunidad va a apoyar mi ministerio? ¿Será que me van a acompañar? Y realmente fue muy positivo, fue muy bueno. Quizás al principio no tanto, pero después que se fueron dando las cosas, ya había un mayor acompañamiento, ¿no? Mutuo, por supuesto. E incluso yo creo que ayudó mucho, por ejemplo, en la congregación de Caguazú, que justamente cuando yo empecé en marzo del 2017, había asamblea en la congregación, y quien fue electa como presidente de la comisión directiva fue una mujer. Entonces yo creo que eso ayudó mucho el desarrollo y el crecimiento en mi ministerio pastoral, ¿no? Eso fue, digamos, una pequeña ayuda de parte de Dios, digamos, porque entonces había más afinidad, digamos, en cuanto a conversar, a resolver temas que tenían que ver, digamos, con la vida celebrativa, la vida de la comunidad. Y otro, digamos, desafío que fui enfrentando, el tema del idioma, ¿sí? Tanto en Caguazú y ahora en Maracayú, el idioma predominante es el portugués, porque la congregación, las familias, miembros, son todas inmigrantes brasileños. Y prácticamente uno puede decir que son colonias brasileras porque hablan el portugués en todos los espacios.
que si bien en los colegios, en las escuelas se exige el español, fuera de ese espacio es el portugués. Vas al supermercado y la gente allí te habla todo en portugués. Entonces eso limitó un poco al principio, porque no lograba entender lo que la gente me hablaba, me conversaba, o cuando hacía las visitas era bastante interesante, porque la gente cuando entraba en confianza ya solo hablaba en portugués, o sea, se olvidaba de que yo no hablaba portugués o que yo no entendía muy bien el portugués, entonces ahí a veces había un poco de dificultad. Y otra cosa bastante interesante, justamente hablando de la visitación, es que en la mayoría de las familias, de los hogares, la que más tiempo siempre estaba en la casa es la mujer, ¿no? Entonces cuando yo iba a hacer la visita, entonces el esposo, el marido, como decía, bueno, acá no tengo nada que hacer, entonces se iba del entorno de la visita a la pastora y seguía con su trabajo o hacía alguna otra cosa, pero no compartía con nosotros. Y eso, o sea, pasa hasta el día de hoy, digamos. En ese sentido es como que a veces uno, por ser mujer, tiene una mayor afinidad con las mujeres, pero no es tanto así con los hombres. Y hoy justamente, como les había contado que tengo mi esposo que es pastor, entonces ahí muchas veces cuando hacemos visitas, lo hacemos juntos, ahí tenemos la posibilidad de charlar, digamos, conversar con el matrimonio o con toda la familia, ¿no? Con los hijos y todo. Y muchas veces también es cuando el pastor hace visitas solo, generalmente con quien conversa más es con el hombre, con el varón, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera es como que complementamos, digamos, en la tarea pastoral. Y en la experiencia funciona muy bien, muy excelente. Pero también tenemos tengo muchos hombres, muchos varones que tienen una confianza y se abren y conversan tranquilamente conmigo, olvidándose de que, bueno, es mujer, digamos, ¿sí? Simplemente ven como la figura pastoral, y es la pastora, y aquí uno puede conversar, puede hablar, puede contar si tiene algún problema o si está atravesando alguna enfermedad, siente esa confianza y conversa, ¿sí? Pero simplemente quería decir que como que a veces cuesta, más en congregaciones en donde nunca han tenido la experiencia de tener una pastora mujer, cuesta muchas veces entrar en ese tipo de relación. Nos comentaste que tu marido también es pastor y queremos conocer un poco más sobre cómo se compone tu familia. Sabemos que sos mamá y la maternidad dentro del pastorado puede llevarse de diversas maneras, ya que existe la posibilidad de que tu bebé te acompañe a varias actividades sin que eso sea realmente un problema. ¿De qué manera lo has resuelto y qué pensás sobre los nuevos modelos de familia? Y en cuanto a mi familia, hoy tengo una pequeña de 1 año y 1 mes, ella se llama Emilia, y ahí también es otra etapa que uno comienza, muda muchas cosas, y vemos cómo influye también en el trabajo pastoral, ¿sí? Pero gracias a Dios hemos podido sobrellevar muy bien. Mi esposo y yo nos ayudamos mucho. Cuando él celebra el culto, entonces soy yo la que cuida a Emilia, y cuando yo celebro el culto, él es el que cuida a Emilia. Y cuando tenemos que dividirnos, ¿sí? Porque tenemos 11 comunidades contando junto con Maracayo y Cateté, y muchas veces, por ejemplo, en el tiempo de Pascua, que dice los cultos todos se juntan, de lo mismo ahora en Navidad va a pasar lo mismo también, todos los cultos entran en la semana de Navidad, entonces sí o sí tenemos que separarnos. Entonces hay siempre alguien de la comunidad, eso siempre doy gracias a Dios, hay alguien que puede cuidar a Emilia, ¿sí? Ayuda a cuidar en ese momento de la celebración.
Y Emilia, desde que ella nació, ha ido con nosotros a todos lados. Entonces ella se siente cómoda, digamos, en diferentes espacios, con poca o mucha gente. Ella no ve la diferencia, entonces no se ha presentado como un problema, ¿sí? Porque a veces tengo que acompañar a familias en donde justamente dicen no participamos del culto porque el bebé es muy pequeño y cuando escucha mucho ruido, mucha gente se pone nervioso y ya empieza a llorar. Entonces tratan de no participar a veces en algunos espacios o algunas actividades de la iglesia porque el bebé no está acostumbrado, digamos. Y gracias a Dios con Emilia nosotros no tuvimos ese inconveniente, pero sí, digamos, toda una experiencia, por supuesto. Es algo bastante nuevo para nosotros. Somos padres primerizos y más en este tiempo de pandemia que nos ha tocado, creo que ha sido un poco más difícil, porque generalmente cuando un bebé nace en el seno de la familia, te tenés o la suegra, o la mamá, o la hermana, o la cuñada, cuidando, ayudando en esos primeros tiempos, ¿no? Y nosotros prácticamente estuvimos solos desde que Emilia nació hasta hoy, digamos, porque todavía no hemos podido encontrarnos con nuestros padres, con nuestras familias, así que estamos a la dulce espera de que en enero de 2022 podamos irnos nuevamente a Argentina a visitarnos. Qué bueno esto de la sororidad, ¿no?, entre las mujeres, y que podamos acompañarnos y así también poder desarrollar tanto nuestra vida familiar, maternal, como también nuestra profesión. Quiero llevarte por otro lado ahora. Veo que te acompaña una canastita desde que comenzamos, así que me gustaría preguntarte qué te gusta hacer en los tiempos libres, si tenés algún hobby, si haces alguna artesanía. Y en mi tiempo libre, lo que me gusta hacer es tejer, ¿no? Me gusta hacer cosas de tricot, dicen aquí, de tejer con 2 agujas, ¿sí? Hago burritos, todo lo básico nomás, ¿no? No es que hago grandes producciones. Y bufandas, ¿no? Suelo hacer en mi tiempo libre, y también encontré una forma de hacer tipo terapia, ¿no? Uno cuando se concentra a contar los puntos, es como que uno empieza a canalizar a veces el estrés, el cansancio, y realmente esa práctica renueva. Y me gusta hacer, desde que era chica siempre intentaba aprender, y hoy por hoy lo practico todas las veces que puedo. Muy bien, Alicia, muchísimas gracias por nuevamente darme este espacio y poder conversar, contar un poco acerca de mi vida. Y bueno, mi brindis para este fin de año es que creo que debe ser lo mismo que piden muchos, de que esta pandemia llegue a su fin, que se disuelva, que quede solamente en el recuerdo y como una parte de la historia vivida, pero que ya sea más libre, en el sentido de poder encontrarnos y disfrutar un poco más. Y por supuesto que para lograr este cambio depende de todos nosotros, ¿sí? Depende de poner cada uno nuestra parte para poder seguir adelante. Así que, Alicia, un gusto, muchos saludos para ustedes allí en Entre Ríos. Chao, chao. Muchas gracias, Rufina, por abrirnos las puertas de tu casa, de tu familia y de tu infancia. A pesar de la distancia que nos separa en kilómetros y también las fronteras del país, la virtualidad nos ha permitido esto de dialogar, aunque sea a través de una pantalla. Y yo quiero hacer mi brindis por vos y a través tuyo, por todos los pastoras y todos los pastores de nuestra IERP, que en este tiempo de pandemia han buscado diversas maneras de llegar a las familias, han hecho un esfuerzo enorme por aprender nuevos mecanismos, nuevas formas de seguir, sembrando el mensaje, llevando esperanza y paz a sus comunidades
Y quería destacar esto y dar gracias a Dios, a nuestro buen Dios, que siempre nos muestra por dónde debemos caminar. Que este tiempo de Adviento nos encuentre dispuestos y dispuestas a recibir al niño en nuestra vida, en nuestros hogares, para que su luz sea de guía para todos. Bendecido tiempo de Adviento y Navidad para todas y todos nuestros televidentes.